Bienvenidos sean todos ustedes a este inicio de este curso tan interesante denominado Derecho Aduanero. Cuando nosotros empezamos esta carrera de la abogacía, pues definitivamente estuvimos comprometidos con el hecho de poder compartir con ustedes todos los temas relacionados con los cursos y con los diferentes temas, ¿no?, que se tratan en esta carrera. Obviamente el derecho no solamente es derecho penal, derecho civil, derecho comercial. En realidad el derecho comercial tiene muchas subdivisiones o derechos que concurren junto con él, porque como ya explicamos, ¿no?, en los cursos de introducción al derecho, indiscutiblemente lo que tenemos es las posibilidades de desarrollar ampliamente el quehacer humano. Y el curso, en realidad, que vamos a empezar en esta oportunidad, es un curso que pues tiene muchísima importancia para muchas profesiones: la administración, la contabilidad, el comercio internacional y obviamente también la abogacía. Los abogados tienen que estar inmersos de estos temas porque van a ser pues y van a tomar parte de todo ese bagaje de profesionales que necesitan pues contribuir con sus experiencias y con sus asesoramientos a las actividades. Tenemos que decir que el derecho aduanero es un derecho pues que está muy emparentado con una de las actividades económicas más importantes del mundo. Y digo más importantes del mundo y de todos la sociedad de las épocas, porque en realidad pues el comercio no es una actividad económica muy antigua. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos un repaso histórico del comercio, aunque este no es materia del curso propiamente, nos remontaríamos a épocas inmemorables, ¿no? Las épocas en las que el hombre pues descubre los excedentes de sus productos, tanto en el campo como también con sus animalitos, el inicio pues del trueque, ¿no?, de lo que hoy día llamamos permuta en otras situaciones, y que obviamente lograba pues satisfacer plenamente las necesidades de las personas que participaban de esta actividad comercial. Con el origen o la aparición de la moneda, o en todo caso los valores mensurables en algún material, ¿no?, las monedas primitivas, por ejemplo, el comercio pues se intensifica. Y más aún cuando las personas, los seres humanos, las sociedades comienzan a encontrar en el comercio un fundamento económico muy importante. Por supuesto, el comercio como tal actividad económica comienza modestamente para luego ir expandiéndose y extendiéndose a diferentes regiones y a diferentes culturas. Cada uno en diferentes modalidades. El comercio se une pues a la necesidad de transporte, sea vía terrestre, sea vía marítima, ¿no? Entonces las sociedades comienzan a girar, ¿no?, a girar muchos de sus destinos en base a las actividades comerciales. Así que hablar del comercio es hablar pues de la historia de la humanidad, en realidad, de la historia de la humanidad. Esto debe a nosotros hacernos recordar algo muy importante, ¿no? La actividad comercial como tal es más antigua que el propio derecho comercial y obviamente que el propio derecho aduanero. En realidad, pues el derecho aduanero está relacionado con una parte del comercio. Para ser más importante o más preciso, es esa parte tan importante como es el comercio exterior, ¿no? Ya estamos hablando acá de importación, de exportación, estamos hablando de puertos, estamos hablando de puertos, de un lugar también de aeropuertos, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de terminales, de lugares en los cuales llega, ¿no?, el comercio, las mercaderías que vienen de ultramar, ¿no? Hay muchos ejemplos de grandes comercios antiguos, ¿no? Por ejemplo, los grandes comerciantes, los fenicios, por ejemplo, eran grandes comerciantes. Ellos cruzaban todo pues el mar Mediterráneo, llevando los productos, ¿no?, de diferentes regiones a otras regiones que requerían pues de esas materias, de esos productos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no?, tanto alimentarias como de salud, etcétera. De esta forma, entonces, el comercio es una actividad indiscutiblemente antigua como el hombre y tuvo que tener ciertas regulaciones, ¿no? Este curso lo hemos dividido en 4 unidades y la primera unidad está dedicada justamente a los antecedentes históricos, primero del comercio y ligado a él pues del derecho aduanero. ¿Cómo empieza el derecho aduanero? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió crear esto de las aduanas? ¿Siempre se llamó a derechos aduaneros, aranceles o tuvo otro nombre, ¿no? Todo eso vamos a aprenderlo como una introducción a cómo es el derecho aduanero en la actualidad. Así que juntamos nuestros cinturones y nos arrumbamos pues en este buque, rumbo al estudio del derecho aduanero. Vamos a empezar en primer lugar con el tema número 1 de esta primera unidad, a la que hemos puesto por título Origen y evolución histórica de la aduana. Así que vamos a hablar de la aduana. Vamos con la primera diapositiva. En principio vamos a dar un concepto que no es ni muy lato ni muy técnico complicado tampoco. Es un concepto aquí que les he colocado de una manera muy sencilla de poder entender, ¿no? ¿Qué es una aduana?
¿no? pregunta y la respuesta en contestación alta y foránea es que es una oficina pública de constitución fiscal, situada en puntos estratégicos, por lo general en costas, en fronteras o zonas fronterizas que nosotros llamamos. Dicha oficina está encargada del control de operaciones de comercio exterior. Punto. Entonces, ¿no? en el examen o cuando venga la pregunta o alguien nos consulte, ¿qué cosa es una aduana? Es una oficina pública que administra, ¿no? supervisa, controla las operaciones de comercio que se dan pues en forma exterior. Sí, y eso es verdad. Uno de los adjetivos propios de la aduana es justamente, o características también, es que se refiere al comercio exterior. No existe aduana en el comercio interior, ¿no? Si yo me voy de Lima a Ancash, no paso por la aduana. Si me voy de Ancash a La Libertad, Chiclayo, no paso por la aduana. Pero si yo pienso irme de Tumbes al Ecuador, la cosa cambia. Si me pienso ir de Chile a Arica, ¿no? De Tacna hasta Arica o más allá, ya la cosa cambia. Porque de hecho las aduanas tienen que ver con temas fronterizos y de comercio exterior. Es decir, el comercio que se realiza en diferentes países, entre países que no pertenecen, pues, obviamente, no comercian hacia sí mismos, sino que perteneciendo a una determinada región o una macrorregión o a un sistema geopolítico, comercian entre sí. Aunque eso también es relativo, porque hoy en día, como antes, ya sabemos que se puede inclusive comercializar con países pues que no se encuentran dentro de nuestra esfera territorial, sino por el contrario, que se encuentran muy lejanos, que se encuentran muy lejos, ¿no? Y obviamente esto pues amerita la existencia de un tema de control, ¿no? De un tema de control. Esto no ha sido una preocupación de los países modernos, de los países del siglo XIX, siglo XX o del actual siglo XXI. En realidad, la preocupación por controlar el comercio exterior, es decir, el comercio de ultramar o el comercio venido de otros países, los productos que llegaban de otros países, es una preocupación muy antigua, es una preocupación que viene de la historia para atrás, ¿no? En principio, el objetivo de una aduana es registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto y de esta manera poder cobrar los impuestos que establezcan justamente estas oficinas aduaneras. Ese es el objetivo de aduana, no solamente el controlar, sino el registrar el tráfico internacional, poder supervisarlo permanentemente y de este tráfico internacional crear derechos arancelarios, derechos aduaneros que definitivamente tienen que ser cobrados o tienen que ser objetivamente señalados, objetivamente calificados de estas actuaciones comerciales por parte de la aduana, ¿no? Y la aduana obviamente supervisará qué entra, qué no entra, cuánto va a pagar por entrar, etcétera, en nuestro país, lo que venga del extranjero. Ahora, entonces, si la aduana es esto, ¿qué cosa sería el derecho aduanero? ¿No? Bueno, el derecho aduanero podemos nosotros definirlo como una rama del derecho administrativo. Pero oiga, ¿no puede ser derecho comercial? Pues sí, también, ¿no? Está vinculado al derecho comercial. Al derecho comercial está vinculado por el hecho de la actividad del comercio, pero también está vinculado pues al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho aduanero, ¿no? definitivamente tiene una institución, tiene ahí una superintendencia que está encargada de esto y la superintendencia pues forma parte, ¿no? del sistema administrativo del Estado. ¿Ah? ¿Qué le parece? Por eso estamos diciendo que el derecho aduanero está vinculado al derecho administrativo. Y también estamos diciendo que el derecho aduanero está vinculado al derecho comercial, pero todavía a uno más, porque nos explicamos hace un momento que justamente nosotros constituimos una aduana para que esa aduana pueda pues controlar e aplicar los impuestos, ¿verdad? Los tributos que de alguna manera tenemos que cobrar para ciertas actividades. Eso quiere decir pues que el derecho aduanero también está vinculado con el derecho tributario. Es decir, tenemos al derecho aduanero con un vínculo muy importante con el derecho administrativo, otro vínculo no menos importante con el derecho comercial y otro vínculo tampoco no menos importante con el derecho tributario, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones, estos tres derechos, ¿no? hacen suyo el derecho aduanero en diferentes etapas pues, de su aplicación. Ahora, el derecho aduanero tiene como objetivo encargarse justamente del trato, de la importación o exportación de productos. Además, también el derecho aduanero impondrá sanciones a los particulares que incurran en infracciones
al no contemplar ni a respetar justamente las regulaciones que el derecho aduanero establecerá, ¿no? Una muy conocida, por ejemplo, es que aquí no puede entrar ropa usada, ¿no? En nuestro país no puede entrar ropa usada. ¿Quién se encarga de controlar eso? La aduana. ¿Qué ley lo dice? Una ley aduanera. No puede entrar aquí ropas usadas, ¿no? Entonces, obviamente, en otros países tendrán inclusive temas más rígidos. De repente, en otros países no permitirán el ingreso de ciertas semillas. En otros países no permitirán el ingreso de ciertos productos para proteger su producción nacional, ¿no? Obviamente, esto habrá que investigar y es parte, pues, de este tema del derecho aduanero, del estudio del derecho aduanero. Su objetivo es eso, ¿no? Estudiar justamente el tráfico de mercancías, focalizar los impuestos aduaneros que hay que cobrar y, por supuesto, acotarlos, ¿no? Y si usted comete alguna sanción, alguna infracción, será pausible de una sanción. ¿Y quién ordena esto? ¿Quién regula esto? Las leyes y las normas, y todo se considera, pues, derecho aduanero, ¿no? Todo lo vinculado a aduanas, toda ley vinculada a aduanas, todo reglamento vinculado a aduanas, a este tráfico de comercio internacional, se le llamará derecho aduanero, ¿no? Ahora bien, con ocasión de la introducción de mercancías en un territorio determinado, o territorio aduanero, nosotros exigimos diversos tributos, el pago de diversos tributos, ¿no? Esta cantidad de tributos, este grupo, ¿no?, de tributos aduaneros es lo que nosotros llamamos el arancel aduanero, ¿no? El arancel aduanero es un conjunto, pues, de tributos que nosotros debemos pagar y que están vinculados a la introducción de mercancías venidas del extranjero. Ahora, de hecho, podemos denominar también con otro nombre, ¿no? Podemos decir derechos de aduana a la importación. Este derecho de aduana a la importación es el tributo típico que se nos exige, ¿no?, a los que introducimos mercancías a un determinado país. Derecho de aduana a la importación. Definitivamente, entonces, el derecho aduanero está vinculado a un tema tributario, está vinculado a un tema administrativo y está vinculado a un tema comercial. Junto a esta forma de definir los impuestos, tenemos también otros tributos a la importación. Vamos a mencionar algunos de ellos para nosotros ya darnos una idea de la importancia que significa tener una aduana. Tenemos también, por ejemplo, los derechos antidumping, ¿no? El antidumping trata de aquel sistema que tenemos de neutralizar una práctica comercial abusiva consistente en vender para la exportación al país de importación por un precio inferior al que se aplica en ventas realizadas en el propio país de exportación. ¿Esto qué significa? Significa que si en un país se produce, pues, un producto, ¿no? Obviamente ese producto debe tener un valor, un precio, ¿no? Pero yo no puedo, pues, exportar ese producto o importar ese producto, importar ese producto a un precio superior que el que nosotros vendemos aquí al exterior. Porque sería, pues, muy irónico que si yo, por ejemplo, vendo papas a un determinado precio al extranjero, el extranjero me quiera vender a mí papas, ¿no?, a un precio superior, ¿no? Es ilógico, es ilógico, ¿no? A menos, pues, que ya procesen la papa y le hagan una serie de cosas, por lo cual me puedan vender a un precio superior, o sea, venir con un valor no agregado ni siquiera, sino con un plus allí, ¿no? Podríamos pensar eso. Pero no es así, ¿no? En el caso del antidumping, lo que buscamos es que los precios que lleguen a nuestro país para venta a nosotros, los precios que vienen de importación, por supuesto, sean inferiores a los precios de exportación. Porque si yo vendo a un precio X, ¿no?, si vendo a 10, no me lo van a vender a mí a 13 por la vía de importación. Si yo exporto a 10, no me van a vender a 13, perdón. No. Tendrán que venderme a 10 o menos, ¿no? A 10 o menos. Bueno, también tenemos los derechos compensatorios, ¿no?, que tratan de neutralizar la ventaja que para un exportador supone haber gozado de una subvención concedida por su gobierno ligada a la realización de exportaciones. Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, hay ciertas actividades y de hecho el comercio de la exportación estuvo muy favorecida en años anteriores, aún lo está. Todavía lo está, en el hecho de haber gozado de ciertas subvenciones, ¿no? Estas subvenciones a veces están realizadas con el transporte, a veces están vinculadas al tema de los precios, a veces está vinculada a algunos impuestos, ¿no? Entonces el Estado compensa, ¿no? También puede ayudar el Estado en algunos gastos, puede cubrir, ¿no?, algunas obligaciones
tributarias o algunas obligaciones dinerarias que pueden tener los exportadores. El Estado pone la diferencia, compensa, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Justamente para incentivar la actividad exportadora, para incentivar la actividad de exportación, ¿no? Bueno, tristemente célebre es el tema de los dólares MUC, por ejemplo, ¿no? De hace muchos años. Es una forma en que el Estado compensaba el cambio del dólar, ¿no? El cambio del dólar del mercado era uno, el cambio del dólar bancario era otro, pero el cambio del dólar para efectos de exportación era otro, ¿no? Era un cambio más favorable para el exportador. Y mucha gente pues se simuló ser exportador para poder beneficiarse con estos dólares MUC que le llamaban ellos, ¿no? Con esa diferencia, ¿no? Favorable en el cambio para ellos, ¿no? Obviamente fue un error esta forma de incentivar la exportación, esta forma de compensar, de subvencionar esta actividad. Hoy en día se hacen otras cosas, ¿no? Se hacen ayudas tributarias, se subvencionan algunas formas del transporte, etcétera. Estos derechos compensatorios tienen que ser también calificados por la aduana y estos derechos compensatorios de esta manera toman la realidad. Ahora, bueno, en el derecho aduanero en el Perú se caracteriza porque los deberes, los derechos y las responsabilidades de los agentes aduaneros se encuentran estipulados en lo que nosotros conocemos como la Ley General de Aduanas, una ley que fue aprobada por el Decreto Legislativo número 1053. Los agentes de aduanas son personas naturales o jurídicas, son personas autorizadas por la Administración Aduanera para prestar servicios a terceros en toda clase de trámites aduaneros de destinación aduanera. De hecho, la Ley General de Aduanas, ¿no? Ya es de data muy antigua y podemos nosotros decir que contamos con una ley aduanera muy importante, ¿no? Esta ley, entre otras cosas, regula la existencia de los agentes aduaneros, aquellas personas, aquellos funcionarios que tras gran capacitación estarán pues frente, ¿no? Ante estos temas aduaneros, calificando las infracciones, motivando de alguna manera el conocimiento de las leyes aduaneras para que los exportadores e importadores y la gente metida a este tema pueda estar permanentemente informada. Esa es nuestra actual realidad. ¿Cómo llegamos a esto nosotros, no? ¿Qué dice la historia acerca del derecho aduanero? Bueno, ya sabemos que es una oficina de aduana, ya sabemos también qué cosas cobran las aduanas, los temas compensatorios, subvenciones, etcétera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se origina el derecho aduanero? En realidad, el derecho aduanero no es de origen occidental, ¿ah? No es de origen occidental. El derecho aduanero surge con el nombre de almojarifazgo, ¿no? Un nombre que obviamente no es idioma castellano, es de origen árabe. ¿Ya? Los árabes impulsaron en sus puertos el famoso derecho de aduana llamado almojarifazgo, ¿no? Obviamente esto no fue de estricta creación de ellos. Ya en Roma existían las aduanas. Se atribuye, por ejemplo, a Anco Marcio, de la época de la monarquía del Imperio Romano, es decir, la época más antigua de Roma, ¿no? Si usted hace memoria de sus libros de historia, se dará cuenta que hay que Roma tiene varias etapas, ¿no? La primera etapa que tiene Roma es la etapa de la monarquía, cuando eran reyes. Luego vino la etapa de la república y luego vino la etapa del imperio propiamente, ¿no? Entonces, miren, estamos hablando de los orígenes de Roma, ¿no? Cuando Roma era también una monarquía, es decir, era una ciudad poderosísima dentro de la península itálica, que poco a poco iba a ir en una gran hegemonía increíble, ¿no? Conquistando, pues, a otros países, ¿no? A otras naciones, a otros estados. Y en esa primera parte, uno de los éxitos para que este pequeño pueblo latino perdido ahí en la península itálica llegara a ser el gran imperio fue justamente el desarrollo económico. Por eso el rey Anco Marcio, en el año 640 al 616 a.C., fundó el puerto de Ostia, un puerto muy importante para los inicios de Roma y para lo que luego sería pues el gran imperio romano, ¿no? El puerto de Ostia, en la desembocadura del río Tíber, justamente donde ellos están, abrió el comercio exterior de esta pequeña provincia, este pequeño pueblito, de esta pequeña monarquía llamada Roma, ¿no? Al mundo exterior, al mundo de afuera, ¿no? Y obviamente fueron los caminos por los cuales Roma comenzó a hacerse pues una gran nación. Así que Anco Marcio, el rey Anco Marcio, ya había creado pues este puerto de Ostia y se dio cuenta, ¿no? Fue emprendedor, ¿no? Fue un hombre de visión que allí podía encontrar él un ingreso para su país, un ingreso para su monarquía
permitiendo que el puerto de Ostia recibiera barcos, ¿no?, de los fenicios o barcos griegos, helénicos o barcos egipcios de otra parte del mundo que venían a vender sus productos a su pueblo, a su región. Y por el hecho de ingresar ese barco, pagar pues un pontazgo, ¿no?, que le llamaban ellos. O también el derecho de pagar por ingresar esos productos. Obviamente, si le iba a dar ganancia a esos comerciantes que vienen de afuera, ¿por qué no va a dar ganancia a mi monarquía, a mi país? Así que Marco Ancomarcio pues tuvo muy buena idea, ¿no? Y a partir de ahí el puerto de Ostia pues comenzó a realizarse un gran comercio exterior. Los fenicios, por ejemplo, fueron uno de los grandes fans, ¿no?, asiduos del puerto de Ostia. Estos eran una cultura de grandes navegantes, ¿no? Los fenicios tenían sus territorios pues al norte de la antigua Filistea, ¿no?, también llamada Fenicia, ahí en el Oriente Medio, ¿no? Ellos fueron los que iniciaron un registro para el comercio de importación y exportación de productos, ¿no? Sí, de hecho, cuando usted estudie Derecho Comercial, si no lo estudió ya, va a escuchar mucho de los fenicios, ¿no? Fue una de las culturas que más desarrollaron el tema del comercio y fueron los que inventaron, por así decirlo, ¿cómo se dice?, el conocimiento de embarque, los warran, ¿no? Los warran de los fenicios, imagínense, una relación de todo un registro, ¿no?, de todos los productos que se importaban, o sea, los que ellos llevaban y aquellos que exportaban, o sea, ellos que sacaban de allí, ¿no? Obviamente, si vienen a tu país, están importando, si llevan de tu país, están exportando, ¿no? Entonces los fenicios eran así, eran la ADEX, ¿no? Eran la ADEX de la época, los fenicios, ¿qué le parece? Y tenían sus guardas, sus conocimientos de embarque, ¿no? Esto pues definitivamente impulsa el derecho comercial e impulsa obviamente el derecho aduanero, justamente. Bueno, de más está decir, no habían aeropuertos, ¿no?, en aquel tiempo, no habían aeropuertos, todos eran puertos. Así que el derecho aduanero, o el tema aduanero primitivo en todo caso, si primitivo sería justo llamarlo, ¿no?, se desarrolla pues justamente dentro de esta realidad. El puerto de Ostia, el Imperio Romano, o Roma en todo caso, ¿no?, los demás países del orbe que comercializan con Roma a través de este puerto hacen y hacen que este tema pues se vaya fortaleciendo, ¿no? Bueno, como usted sabe, pasado muchos años, Roma y todo eso le fue muy bien, ¿no? Por otro lado, España, ¿no?, también fue invadida por los árabes. España fue invadida por los árabes en un determinado tiempo, se apoderaron de todos los reinos de la península ibérica. Tenemos ahí, por ejemplo, vestigios de gran cultura árabe, el Alcázar de Toledo y otras construcciones que los árabes estuvieron ahí, prácticamente era su tierra durante muchísimos, 1 o 2 siglos, ¿no? De hecho, entonces, allí ellos trajeron el almojarifazgo como una forma de controlar el comercio que había con los puertos de España, con los puertos árabes de España, ¿no? Y crearon un impuesto, o sea, no solamente pusieron la aduana, sino que crearon una especie de impuesto, de tributo por el hecho de embarcar, exportar y desembarcar, importar, ¿no?, productos en sus puertos. Y ellos le pusieron por nombre pontazgo, ¿no? Entonces el almojarifazgo y el pontazgo se constituyen pues en 2 instituciones aduaneras primitivas antiguas, ¿no?, que se practicaron pues en la época clásica de Roma, de España y de muchos otros países. Ahora, ya avanzando en la monarquía, en el año 1199, ¿no?, a 1252, el rey Fernando III, ¿no?, se adueña de la ciudad de Sevilla, porque van venciendo a los árabes, hay un encuentro, ¿no?, ocurre la famosa unificación de España, ¿no?, y luchan contra los árabes para echarlos del territorio español. Bueno, cuando él se apodera de la ciudad de Sevilla, confirma los derechos del almojarifazgo. Es decir, bueno, fueran los árabes, pero hay que quedarnos con sus ideas, ¿no? Y el almojarifazgo es muy buena idea para las arcas del Estado, ¿no? Y él dio un primer cuaderno de mercancías, es decir, la primera relación de productos que estaban sujetas al pago por los derechos de aduana cada vez que venían los barcos extranjeros, ¿no? Como dije, si tú llevabas, ¿no?, era exportar, y si recibías era importar. ¿Qué le parece? Bueno, está claro entonces aquí que Fernando III también era muy inteligente, ¿no? Era como Ancomarcio, ¿no? Se dio cuenta que había negocio aquí. Muy bien, bueno, seguimos más adelante. Bueno, usted ya sabe que España nos conquistó, vino Pizarro y todo lo demás, etcétera, ¿no? ¿Y cómo era en el virreinato? A ver, acá no habían Fernandos, ¿no? Pero ¿cómo era? ¿Éramos españoles o no?
Claro, éramos descendientes de colonia española, pues no, era la patria de ultramar. Nosotros éramos los criollos, algunos como yo éramos de repente en la época éramos los mestizos, ¿no? Pero bueno, también hacíamos comercio. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo se controla esto? Fácil. Durante la colonia, los asuntos económicos tenían una administración, así como ahora hay el Ministerio de Comercio y tantas instituciones sectoriales que regulan el comercio. Allá también había, pues, la Real Hacienda, ¿no? Que sería algo así como el Ministro de Economía, Comercio y todo junto, ¿no? Todo junto, la Real Hacienda. La Real Hacienda era controlada directamente por el virrey, imagínese, ¿ah? Imagínense, o sea, el propio virrey era su propio ministro. A ver, vamos a ver estos españolitos, peronitos, que vengan a comercializar, los ingleses que vengan, los holandeses que vengan todos ellos, ¿no? Pero eso sí, cuando pisan mi puerto, el Callao, pagan. ¿Y qué pagan mi virrey? Pues pagan todo lo que tengan que pagar, ¿no? O sea, el derecho de poder importar y traer productos aquí y el hecho de poder exportar también estos buques que compraban, pues tenían en el puerto del Callao uno de los puertos más importantes, ¿no? Durante toda su época, la época virreinal de esta parte del Océano Pacífico, ¿no? El otro, por supuesto, estaba en Panamá, ¿no? Recuerden ustedes que antes los barcos para hacer comercio tenían que ir por el sur, ¿no? Hacia Chile. Entonces también habían puertos allí muy importantes, el puerto de Santiago, el puerto de Mar de la Plata, ¿no? Esos puertos también formaban parte de todo ese sistema de comercio, ¿no? Que tenía pues la España, la patria de ultramar con nosotros, ¿no? Es indiscutible entonces que era un gran negocio pues tener aduanas, ¿no? De hecho era un gran negocio para el Estado poder reclamar para sí los pontazgos y los almofarajazgos para poder enriquecer las arcas, ¿no? de esta parte del mundo. La supervisión de los gastos del erario se encontraban en manos de la Contaduría Mayor, que se crea en el año 1605, ¿no? Obviamente, pues en estos temas de aduanas, de pontazgos, de almojarifazgos, necesitamos a los contadores, ¿verdad? Necesitamos a nuestros colegas contadores que mantienen pues un orden muy pulcro, ¿no? Con numeritos y todos sucesos de lo que puede ocurrir, ¿no? Y llevar de esa manera una cuenta clara y precisa, ¿no? Respecto a los derechos aduaneros, que por supuesto pues eran innumerables, ¿no? Usted no puede imaginar, como ahora si usted va y se para en el puerto de aduanas, ahí en Enapu, ¿no? Y puede ver usted ahí los barcos entran y salen. Claro, ahora son containers inmensos del tamaño de una casa, de un pequeño departamento, ¿no? En aquel tiempo no eran tanto, ¿no? Pero igual eran para su época barcos grandes, inmensos. Venían con cosas de la India, cosas de Gran Bretaña, venían de cosas de Europa, ¿no? Vestidos y todo eso. Y de aquí que se lleva materia prima, ¿no? Mineral, mineral indiscutiblemente, ¿no? Mineral, oro, especias, una serie de cosas que los europeos apreciaban mucho de esta parte del mundo, ¿no? Nosotros siempre hemos sido así como proveedores. Y el comercio, tanto exterior, en materia de exportación o importación, era pues cosa de todos los días. En 1605, el control contable de estos impuestos a aduanas estaba en manos de la Contaduría Mayor. En todo caso, nosotros si quisiéramos establecer, ¿no? Una evolución del proceso histórico de los impuestos coloniales aduaneros, podríamos hablar lo siguiente, ¿no? Los principales impuestos fueron el almojarifazgo, heredado ya de los árabes, como explicamos, el alcabala, ¿no? A las transacciones, la avería y las isas, ¿no? Estos cuatro impuestos, que vamos ya a verlos más adelante, formaban parte, ¿no? de los impuestos aduaneros que en aquel tiempo se cobraban en las colonias del Virreinato del Perú. La primera ley de aduanas del Perú, pasado ya el virreinato, data pues del año 1926, es decir, casi un siglo después, ¿no? Poco menos en todo caso, o poco más, un siglo después de la proclamación de la independencia. Cuando el Perú era ya república, entonces se da cuenta que aquí tenía también una mina de oro y una actividad económica que tenía necesariamente que regularse, pero ya no bajo la sombra de unas leyes monárquicas, ni tampoco bajo la sombra de las leyes comerciales de la época antigua, ¿no? Como tenían los españoles, ¿no? De aquella época, sino por el contrario, con nuevas leyes que le pertenezcan a que le pertenezcan a la República del Perú, al pueblo, por así decirlo, ¿no? Por eso, en el año 1926, durante el gobierno, ¿no? de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, sale y se promulga en el Perú la primera ley de aduanas del Perú, ¿no?
Augusto Bernardino Leguía Salcedo, un gran dictador de nuestra época republicana, 11 años gobernando el Perú, más de una década, el oncenio de Leguía, ¿no? De hecho, pues se preocupa en ese aspecto y emite y promulga, pues en el tercer periodo de su gobierno, tuvo que convencerse después de 2 periodos, promulga la ley de aduanas, la primera ley de aduanas del año 1926, no lo olvidemos. Es decir, que de 1821 a 1926 no nos acordamos del tema aduanero. En todo caso, sí, ¿no? Pero bueno, eran leyes, pues, que estaban llevadas por otras normas de la época española, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que habían leyes que separaban el quinto real, ¿no? Y los comerciantes y los importadores, los buques decían, pero ¿a quién vamos a pagar el quinto real si ya no existe rey? Porque ustedes ya se han independizado, ¿no? Y no falta uno por ahí que diga, ya, pues no le pagan a rey, pero le pagan al Estado peruano, a la República. El quinto real tiene que interpretarse como un quinto para nosotros, pues, ¿ah? Para el nuevo gobierno, prácticamente, ¿no? Entonces, estas nuevas normas y leyes le ayudan al Estado a independizarse y a ordenar el tema registral, ¿no? Comercial, aduanero. Bien, podríamos decir entonces, si quisiéramos hacer otro paréntesis a este tema del desarrollo aduanero, que la evolución histórica del derecho aduanero va así. La sexta Ley General de Aduanas, el 27 de junio de 2008, promulgada, ¿no?, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, y decreto legislativo 1053 aprueba la nueva Ley General de Aduanas en reemplazo de la ley de 1926 emitida por Augusto B. Leguía. Este decreto legislativo 1053 o nueva Ley General de Aduanas establece algunas innovaciones, ¿no? Entre las principales podemos figurar unas cuantas que vamos a mencionar. Dice así: el régimen aduanero, las garantías en materia aduanera, las resoluciones anticipadas, el usuario aduanero certificado, el manifiesto de carga, el control de la llegada del medio de transporte, el control de la descarga y la entrega de la mercancía, la destinación aduanera, el control y agilización del levante infracciones, ¿no? Todos estos elementos, todos estos actos aduaneros, estos trámites aduaneros forman parte del derecho aduanero. Ya no solamente es entra y paga, ¿no?, sino por el contrario hay otras normatividades concurrentes que tienen que ser ahora cumplidos. Por ejemplo, la aplicación del valor en aduana de acuerdo con el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, usted ya sabe perfectamente que no somos un país perdido en el espacio, ¿no?, sino que nosotros pertenecemos a una comunidad internacional, a una comunidad internacional que tiene, pues, en las Naciones Unidas una de sus instituciones más poderosas. Y paralela a esta y dentro de ella tenemos a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esta Organización Mundial del Comercio ha promulgado y emitido procedimientos que tienen una determinada forma. La aplicación de estos procedimientos, como el procedimiento valor del OMC, nos ayuda a determinar la base imponible de los bienes afectados por los derechos aplicados a las operaciones de importación. De esta manera recurrimos a la legislación extranjera para poder solucionar algunos de los problemas de importación que tenemos, cuyos más claramente lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Ahora, bueno, este valor en aduana del acuerdo, ¿no?, adquiere especial importancia debido a que su uso, la OMC, no solo sustituye la definición del procedimiento de Bruselas, cuya característica principal es la obtención de ingresos importantes para el Estado. No, sino que está diseñado también para proteger a los sectores productivos que son considerados sensibles o estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque si tenemos que pagar mucha aduana, mucho impuesto, ¿ya qué voy a ganar? Y si no gano, ya no hago nada, pues ya no importo, ya no produzco, ya no hago nada, no doy trabajo, no, porque me suben las aduanas, ya no, pues. Y si yo que soy exportador o productor, ¿no?, de industria, no hago nada de eso, mi país, el Perú, se va a ver perjudicado en las estadísticas, porque mientras que Brasil, Chile, Argentina, todos estén produciendo acá algo, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no queremos exportar. ¿Por qué no queremos exportar? Porque está todo caro, pues, se paga mucho, entonces no quiero exportar, ¿no? Bueno, a veces tenemos esa idea, ¿no? Vamos a estar al tanto de ella más adelante.
La valoración del sistema de la OMC, por ejemplo, entró en vigor el 1 de enero del año 2000, es decir, con el siglo XXI, e incluye una primera fase del 50% de la estructura arancelaria. El 1 de abril de 2002, la aplicación del valor de la OMC entró en vigor para la estructura arancelaria universal. Qué interesante. De esta forma, ¿no?, acabamos el primer tema de esta primera unidad, dejamos a un Perú tratando de organizarse, tratando de reconocer, ¿no?, estos nombres, estas palabras de las instituciones que rigen, pues, el tema aduanero en nuestro país. Gracias por acompañarse en este primer tema. Estamos introduciéndonos, ¿no?, en el tema de los derechos aduaneros. Y hemos aprendido, pues, en esta oportunidad, los conceptos de lo que significa aduana, los conceptos que significa todo lo vinculado a ella. Gracias. Entonces nos vemos en el segundo tema a continuación, que viene ahorita. Desarrollar ampliamente el quehacer humano. Y el curso, en realidad, que vamos a empezar en esta oportunidad, es un curso que, pues, tiene muchísima importancia para muchas profesiones, en la administración, la contabilidad, el comercio internacional y obviamente también la abogacía. Los abogados tienen que estar inmersos de estos temas porque van a ser, pues, y van a tomar parte de todo ese bagaje de profesionales que necesitan, pues, contribuir con sus experiencias y con sus asesoramientos a las actividades. Tenemos que decir que el derecho aduanero es un derecho, pues, que está muy emparentado con una de las actividades económicas más importantes del mundo. Y digo más importantes del mundo y de todos la sociedad de las épocas, porque en realidad, pues, el comercio, ¿no?, es una actividad económica muy antigua. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos un repaso histórico del comercio, aunque este no es materia del curso propiamente, nos remontaríamos a épocas inmemorables, ¿no?, las épocas en las que el hombre, pues, descubre los excedentes de sus productos, tanto en el campo como también con sus animalitos, el inicio, pues, del trueque, ¿no?, de lo que hoy día llamamos permuta en otras situaciones, y que obviamente los históricos, primero del comercio y ligado a él, pues, del derecho aduanero. ¿Cómo empieza el derecho aduanero? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió crear esto de las aduanas? ¿Siempre se llamó a derechos aduaneros, aranceles, o tuvo otro nombre, ¿no? Todo eso vamos a aprenderlo como una introducción a cómo es el derecho aduanero en la actualidad. Así que juntamos nuestros cinturones y nos arrumbamos, pues, en este buque, rumbo al estudio del derecho aduanero. Vamos a empezar en primer lugar con el tema número 1 de esta primera unidad, a la que hemos puesto por título Origen y evolución histórica de la aduana. Así que vamos a hablar de la aduana. Vamos con la primera diapositiva. En principio vamos a dar un concepto que no es ni muy lato ni muy técnico complicado tampoco. Es un concepto aquí que les he colocado de una manera muy sencilla de poder entender, ¿no? ¿Qué es una aduana? ¿No? Pregunta, y la respuesta en contestación alta y foránea es que es una oficina pública de constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo general en costas, en fronteras o zonas fronterizas que nosotros llamamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este inicio de este curso tan interesante denominado Derecho Aduanero. Cuando nosotros empezamos esta carrera de la abogacía, pues definitivamente estuvimos comprometidos con el hecho de poder compartir con ustedes todos los temas relacionados con los cursos y con los diferentes temas, ¿no?, que se tratan en esta carrera. Obviamente el derecho no solamente es derecho penal, derecho civil, derecho comercial. En realidad el derecho comercial tiene muchas subdivisiones o derechos que concurren junto con él, porque como ya explicamos, ¿no?, en los cursos de introducción al derecho, indiscutiblemente lo que tenemos es las posibilidades de desarrollar, pues, satisfacer plenamente las necesidades de las personas que participaban de esta actividad comercial. Con el origen o la aparición de la moneda, o en todo caso los valores mensurables en algún material, ¿no?, las monedas primitivas, por ejemplo, el comercio, pues, se intensifica. Y más aún cuando las personas, los seres humanos, las sociedades comienzan a encontrar en el comercio un fundamento económico muy importante. Por supuesto, el comercio como tal actividad económica comienza modestamente para luego ir expandiéndose y extendiéndose a diferentes regiones y a diferentes culturas.
cada una en diferentes modalidades. El comercio se une pues a la necesidad de transporte, sea vía terrestre, sea vía marítima, ¿no? Entonces las sociedades comienzan a girar, ¿no? A girar muchos de sus destinos en base a las actividades comerciales. Así que hablar del comercio es hablar pues de la historia de la humanidad, en realidad, de la historia de la humanidad. Esto debe a nosotros hacernos recordar algo muy importante, ¿no? La actividad comercial como tal es más antigua que el propio derecho comercial y obviamente que el propio derecho aduanero. En realidad, pues el derecho aduanero está relacionado con una parte del comercio. Para ser más importante o más preciso, es esa parte tan importante como es el comercio exterior, ¿no? Ya estamos hablando acá de importación, de exportación, estamos hablando de puertos, estamos hablando de puertos, de un lugar también de aeropuertos, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de terminales, de lugares en los cuales llega, ¿no?, el comercio, las mercaderías que vienen de ultramar, ¿no? Hay muchos ejemplos de grandes comercios antiguos, ¿no? Por ejemplo, los grandes comerciantes, los fenicios, por ejemplo, eran grandes comerciantes. Ellos cruzaban todo, pues, el mar Mediterráneo, llevando los productos, ¿no?, de diferentes regiones a otras regiones que requerían, pues, de esas materias, de esos productos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no?, tanto alimentarias como de salud, etcétera. De esta forma, entonces, el comercio es una actividad indiscutiblemente antigua como el hombre y tuvo que tener ciertas regulaciones, ¿no? Este curso lo hemos dividido en 4 unidades y la primera unidad está dedicada justamente a los antecedentes